Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro video más de la psicología. Hoy vengo a hablar de algún tema muy importante, algo que va más allá de lo físico, el cáncer, pero hablando más allá de esto, sino verlo desde lo emocional. Me presento, mi nombre es Arturo Monroy y vamos a hablar de temas psicológicos acerca del cáncer, porque sí, el cuerpo enferma, pero pues la mente también lo siente. Así que si tú o alguien cercano ha pasado por esto o simplemente quieres entenderlo, pues quédate con nosotros. Somos estudiantes de la Universidad de Insurgentes. Estamos estudiando psicología, vamos en noveno cuatrimestre. Así que esto es una tarea, es un debate donde leímos un documento del cual hablaba sobre el cáncer y cómo este afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente. Así que bueno, vamos a exponer algunas cuantas ideas y vamos a hablar sobre algunos puntos interesantes, los cuales los invito a que se queden para que puedan escuchar. Y bueno, estoy con mi compañera Claudia, igual de mi carrera, donde ya se presentará más adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Claudia Frías Castillo y me da mucho gusto poder estar aquí grabando este pequeño video junto con mi compañero y amigo Arturo, en donde vamos a abordar un tema muy importante dentro de nuestra área, la psicología, que es la intervención psicológica en personas con cáncer. Hablar sobre el impacto del diagnóstico, el cómo ser diagnosticado con cáncer puede llegar a ser un tema muy impactante, algo muy crudo para todas las personas. Es como si un día llegaran y te dijeran, tienes cáncer. Esto realmente afecta porque a veces no lo tenemos ni siquiera visualizado en nuestra mente. Pensamos que estas cosas a nosotros no nos pasan. Es como si nos echaran un balde de agua fría. Es totalmente un golpe. Además es una mezcla de emociones: miedo, rabia, tristeza, incredulidad, porque muchas veces llegamos a desconocer de estos temas. Y pues muchas veces te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Intentando culpar a alguien más. Porque al final pensamos que, como dije, estas cosas a nosotros no nos pasan. Y bueno, esto pues ya no entra nada más en lo médico, esto ya entra en lo emocional, porque el cuerpo resiente toda esta recaída de emociones. Estás mal, puedes llegarse a comparar cuando algún familiar llega a sufrir algún accidente. Te sacas de onda, literalmente, no sabes qué hacer, estás totalmente ido. Se te invade por el miedo, la tristeza, como dije, estas dudas de por qué me está pasando a mí, hice algo mal. Entonces este impacto cuando se nos diagnostica con una situación así con el cáncer nos puede llegar a influir más allá de lo físico, sino en cuanto a lo emocional. Nos cargamos de tantas emociones como el miedo, la rabia, la tristeza, que no sabemos qué hacer. Muchas veces los médicos a veces son un tanto crueles en cuanto a lo que dicen, porque creo que están muy acostumbrados a veces a dar noticias así de malas, pues al final es su trabajo, pero es dar la importancia en que la mente, en ese sentido, las emociones existen y entonces está, está un poco mal que tengan esta crueldad hacia cómo lo dicen, porque nosotros pues al final no estamos tan acercados como a ellos, a todo este tema de enfermedades, de cosas del cuerpo. Supongo que es un día a día para ellos. Pero el que a una persona le digan tienes cáncer, creo que tiene que ser barajeada más lenta. Podría ser de alguna u otra manera como contar con especialistas en lo psicológico en cuanto a lo diagnóstico, porque es una realidad muy fuerte, porque esto cambia por completo a las personas. Así que esto pues entra en el terreno más que físico, entra a lo emocional. La mente afecta más, incluso hasta más que el cuerpo. Y esto puede llegar a influir en cómo se trata en sí. Diagnóstico de cáncer no solamente se va a enfrentar a un problema físico, a un cambio físico, sino que también se va a enfrentar a un gran conflicto interno con sus emociones. Por supuesto va a tener un gran impacto emocional en la persona
En estas situaciones es cuando principalmente se presenta la tristeza, la ira, la frustración y sobre todo la incertidumbre de no saber qué va a pasar con él, con su familia, con su vida. Es una constante lucha. Aquí pues las personas se empiezan a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cómo? Y por supuesto esto es bastante normal y algo que para mí es muy importante tocar en este tipo de temas, como es el impacto emocional cuando la persona recibe el diagnóstico, es la forma en la que los médicos le dan el diagnóstico a las personas. Los doctores muchas veces pues están acostumbrados a dar este tipo de noticias y vaya, cuando una persona entra al consultorio médico y le dan la noticia, pues el doctor ya lo ve bastante normal y le llega a dar el diagnóstico de una manera bastante abrupta, llegando incluso a tocar la agresividad y lo grosero. Y vaya, creo que aquí es cuando entra la importancia de la psicología, del psicólogo, que es cómo va a abordar el tema del haber recibido el diagnóstico. Y sobre todo creo que aquí la persona comienza con el gran reto, que es pues aceptar que algo va a cambiar, que su vida va a cambiar en muchísimos sentidos. Y bueno, creo que el psicólogo es una excelente guía para, pues sí, sobrellevar este tipo de cosas. ¿Qué efectos tienen los tratamientos médicos más allá del cuerpo? Pues entonces los tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía, tienen efectos secundarios que todos conocemos, como son la caída del cabello, pues que te sientas cansado, que estés con muchas náuseas y que se te alteren cosas físicas. Realmente es una pérdida de la identidad. Esta puede ser un gran impacto emocional en las personas, porque tu cuerpo ya no es el mismo que antes. Entonces esto puede generar depresión, tristeza muy fuerte. Cambios físicos como perder el pelo pueden generar golpes en el estado de ánimo de una persona en cuanto a su cuerpo y cómo se siente con él. Yo creo que es un punto muy fuerte del cáncer, que la gente se llega a sentir con vergüenza. El tener cáncer luego muchas veces puede llegar a tener muchas estigmas, puede ser hasta objeto de burlas, lamentablemente en la sociedad en la que estamos. Pues este tipo de situaciones que no elegimos son objeto de burlas por gente muy ignorante, los cuales no tenemos ni siquiera contemplado cómo afectan a estas personas. Y más allá, cuando la gente pierde el pelo, pues no es como que hayan escogido tener esta enfermedad. Así que creo que también aquí vendría un punto muy importante en cómo la sociedad llega a tomar estas cosas. Por ejemplo, también las cicatrices que la gente llega a tener por alguna cirugía pueden llegarse a sentir menos, sentir asco por su cuerpo. Por ejemplo, muchas mujeres que han pasado por una mastectomía sienten que se han perdido por parte de su identidad femenina. Esto es un gran punto muy fuerte, un punto de quiebre en el cáncer de mama, que muchas veces que las personas que sufren de esto pierden su identidad femenina. Entonces esto hace que pues la mente se desgaste, porque es un punto muy importante. Hay personas que sienten vergüenza, rechazo, tristeza, y es muy común que dejen de verse al espejo, eviten encuentros sociales o relaciones íntimas. Entonces el tratamiento no solo es médico, pues también es psicológico, social. Es una persona a la cual está sufriendo por muchas cosas, no simplemente es que esté pasando por el cáncer, es todo lo que va más allá y lo que rodea el cáncer. Bueno, y el efecto psicológico que va a tener
algunos tratamientos médicos, como puede ser la quimioterapia, que a una persona se le realiza alguna cirugía, o la radioterapia, no solamente van a generar alguna afectación en el cuerpo de la persona, sino que también en un sentido psicológico, ya que estos tratamientos pues son bastante agresivos con el cuerpo y por ejemplo se presenta en la quimioterapia pues la pérdida del cabello, en alguna cirugía cuando, un ejemplo, a una mujer se le extrae el seno por el cáncer de mama. Vaya, el que a una persona se le afecte su imagen de una forma pues bastante fuerte, creo que pues sí va a generar un gran daño en probablemente la autoestima de la persona. Muchas veces pues las personas ya ni siquiera se pueden ver en el espejo sin sentirse mal. Personalmente yo he convivido con personas que han tenido cáncer y sí, después de una cirugía, pues ellos llegaron a comentar que pues ni siquiera se podían ver en el espejo, que pues esos ya no eran ellos. Y creo que muchas veces se llega a tener como este conflicto entre si someterse al tratamiento médico o dejarse. Y esto porque, por supuesto, su imagen va a ser afectada por muchísimas situaciones. Creo que el mismo cáncer pues te cambia completamente tu imagen. Y claro, verte tal vez no de un día a otro, o probablemente sí, y ver cómo cómo ha cambiado tu cuerpo, pues creo que es algo bastante fuerte que es necesario de tratar. El miedo a la recaída. ¿Qué pasa emocionalmente después de superar el cáncer? Muchas personas piensan que cuando termina el tratamiento todo vuelve a la normalidad, pero no es tan fácil. De hecho, para muchos pacientes es justo ahí donde comienza el miedo más profundo, que es que el cáncer vuelva. Este temor tiene un nombre, se le llama síndrome de Damocles. La verdad es que yo desconocía por completo de este síndrome. Creo que sí es un miedo constante el cual hace que las personas puedan vivir con ansiedad. Es como si estuviera una amenaza colgando sobre ti, como una espada lista para caer, ¿sabes? La mente entra en alerta, pues será una recaída, será que está volviendo la enfermedad, me está matando algo por dentro y no sé. Esto es un punto de quiebre donde las personas realmente no saben qué hacer. Considero que es un tema muy importante, el cual debería de tener un acompañamiento detrás donde las personas al final que superan el cáncer puedan llegar a tener remisión, porque es una realidad, puede existir que el cáncer vuelva. Esto tenerlo claro, pero tampoco es vida vivir con miedo, porque el miedo siempre va a estar presente, pero es poder convivir con él, hacer que estas cosas puedan llevarse de mejor manera, porque podemos tener miedo a esto, porque es una constante que puede pasar a ti, a mí, a quien sea, puede llegar a tener cáncer. Alguna vez leí por ahí que el 70-80% de la población mundial muere de cáncer, así cuando están muy grandes o cuando están jóvenes, muere de cáncer. El cáncer es una constante hoy en día. Puede que tú o yo moramos de cáncer. Así que me sorprendió este dato, la verdad es que me sorprendió este dato porque vives tú la vida sin pensar en eso y te llega de repente. Imagínense que la gente que pasa por esto y al final le pueda volver el cáncer, es como tener este constante sentido de que ¿por qué me está pasando a mí? Y pues este miedo es totalmente normal, tener miedo a una recaída. Pues el miedo no se desaparece. Esto se convierte en un estrés crónico, muchas veces invisible para el entorno. Por eso, incluso después de la remisión, muchas personas siguen necesitando atención psicológica. Creo que es muy importante llevar de la mano a estas personas, las personas que
que sufrieron de esto. Al final la actitud sufre, no sufre, es una constante en el cual juega un papel muy importante. En el documento hacían énfasis en que las personas que afrontaban esta situación con actitud positiva, por ejemplo las que son estoicas y aceptaban el cáncer, tenían mucho más probabilidad de sobrevivir. Bueno, después de que la persona haya sido tratada, muchas veces estos pacientes tienen un gran miedo de una recaída, y este miedo a esta recaída tiene un nombre, el cual es el síndrome de Damocles. Y bueno, esto ocurre cuando pues el paciente prácticamente ya no tiene esta enfermedad. La persona aún así vive con esta constante incertidumbre, miedo, ansiedad de que el cáncer posiblemente regrese. Y muchas veces las personas llegan a presentar bastantes complicaciones en su vida por este miedo, como puede ser un insomnio, que con cualquier síntoma o signo la persona inmediatamente vaya al médico para que se le haga una revisión. Para posiblemente encontrar un cáncer. Las personas con este síndrome viven con el miedo constante de que el cáncer va a regresar. Y bueno, este miedo pues muchas veces no permite a que la persona salga adelante. Y vaya, creo que en este tipo de situaciones es muy importante que el psicólogo intervenga, que la persona vaya a tomar alguna terapia psicológica para hacerle entender de que el cáncer ya no está en su cuerpo y que, por supuesto, este miedo es normal. Y que está bien sentir este miedo, pero pues necesita dejar esto de lado para que pueda retomar su vida. Y claro, esto lo puede lograr con el apoyo de, por supuesto, una terapia, un psicólogo, pero también pues por parte del médico, de la familia, de su círculo social. ¿Cómo entiende el paciente su enfermedad? Muchas veces la verdad es que desconocemos completamente del cáncer. Sabemos que es algo que te puede dar y pues te puedes morir, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que significa. Frente al cáncer muchas personas intentan encontrar un significado. Algunos lo ven como un castigo, otras como un resultado de sus decisiones de su vida. No es raro escuchar frases como me pasó por no haberme cuidado, es por todo lo que me he callado, es mi culpa por haber aguantado tanto estrés. Esta búsqueda de sentido puede generar culpa, autocrítica y dolor, pero también puede ser una oportunidad de reflexión. Hay personas que a través de su proceso cambian su forma de ver la vida, se dan cuenta de que han vivido para otros, que se han descuidado emocionalmente, que no se han permitido sentir o pedir ayuda. A veces el cáncer se convierte en un punto de inflexión. Por ejemplo, algunas personas pueden decir, desde que me enfermé, decidí ponerme como prioridad. Dejé de complacer a todos. Aprendí a decir que no. No todos llegan a este punto ni deben llegar.
Pero es importante saber que el cáncer también puede ser una experiencia subjetiva, muy rica en emociones, pensamientos y cambios profundos. Tenemos que tener en claro que muchas de las cosas que pasan en la vida son situaciones de oportunidad. Tenemos nosotros el enfoque de darle sentido a las cosas. El cáncer es un punto de quiebre en la vida de cualquiera, pero todo depende del enfoque en que le des las cosas. Sí, esto sonará súper mal a veces, pero hay alguna película que me recuerda de alguna persona, no, sinceramente no sé cuál sea, ahora no recuerdo el nombre, donde tenía cáncer y cambiaba su vida por completo. Creo que el cáncer a veces te puede llegar a dar una visión de que qué estás haciendo con tu vida, si estás viviendo o no. Así que un tanatólogo o algún acompañamiento puede llegar a hacer que podamos descubrir este sentido. Al final no es aceptar, porque hay que luchar a la vida, hay que luchar por seguir aquí, cumplir nuestros sueños, pero que sea un punto donde sirva para poder darnos cuenta de lo que antes no, que sirvan como gafas. Así que tenemos la oportunidad de ocupar el bastón y levantarnos. Las personas están pasando por este proceso. Muchas atraviesan por momentos de una introspección muy profunda. Algunas de las personas sienten muchísima culpa. Llegan a creer que la enfermedad fue un castigo o una gran consecuencia por alguna decisión que tomaron en su pasado. Muchas otras sienten que la enfermedad fue como un momento de que, no sé, despertaron. Y esto muchas veces se presenta pues en las personas que son religiosas, ¿no? Como Dios me puso una prueba o qué sé yo, algo así. Y bueno, creo que el cáncer puede tocar a las personas de muchísimas maneras, como recordarle problemas que tuvo en el pasado, heridas que tiene, la estructura familiar en la que se encuentra, algunas situaciones que no pudo resolver. Pero claro, también pueden presentar como una visión de una oportunidad para vivir de una manera diferente, probablemente de una mejor manera. Esto pues depende muchísimo de la persona. ¿Cómo enfrenta cada persona el cáncer desde lo emocional? Pues esto es un tanto complicado. No hay una sola manera de afrontar el cáncer. Algunas personas lo afrontan con mucha fuerza, otras con miedo, otras se bloquean emocionalmente. Y pues en realidad todas son válidas. Somos seres humanos los cuales no nos preparamos para estas cosas. Como dije, a veces estamos tan concentrados en otras cosas en nuestra vida que cuando nos llega a pasar esto nos voltea. En la serie Breaking Bad, por ejemplo, el protagonista vivió una vida normal hasta que el cáncer de repente llega y hace que haga una serie de circunstancias, no voy a spoilear la serie, que hacen que cambie todo. Así que hay quienes necesitan hablar mucho del tema y quienes prefieren guardar silencio, quienes siguen trabajando y quienes se tienen completamente. Es totalmente válido, al final es un balde de agua fría a nuestra vida. Pero sin embargo hay estrategias de enfrentamiento que resultan más adaptativas. Por ejemplo, el llamado espíritu de lucha, que suele ayudar a mantener la motivación y la estructura a todo lo que sentimos. Pero hay que tener cuidado con el exceso de presión sobre ser fuerte o pensar sobre siempre positivo. Esta idea a veces se convierte en una carga. Si me deprimo, estoy empeorando mi salud. Si no sonrío, estoy fallando. Este fenómeno ha sido llamado la tiranía del pensamiento positivo, una exigencia de felicidad que puede generar culpa. La realidad es que hay días buenos y días malos, y está bien. La clave es permitir sentir, pedir ayuda y no exigirse más de lo necesario. Al final, como dije, somos seres humanos
caemos en que somos débiles, a veces sentimos que podemos con todo y eso no es real, no podemos con todo. Hay días donde somos más, hay días donde somos menos y está bien, está bien. Así que este sentido donde la gente se puede llegar a sentir triste y no se permiten sentirse triste está mal, hay que sentir las emociones. Y esto en todo sentido, no simplemente en el cáncer, hay que sentir nuestras emociones para poder salir adelante, para que todo fluya. El cuerpo somatiza, claro está. Muchas veces podemos somatizar esas cosas que no decimos, que no lloramos. Así que lo que no dice la mente lo dice el cuerpo. Entonces hay que llorar, hay que sentirse mal, hay que invitarnos a ser seres humanos, a poder explayarnos en cuanto a nuestras emociones. Y en cuanto al cáncer, que es un cúmulo de tantas cosas, es importante que podamos abrirnos a sentir, abrirnos a poder explorar todo esto que no hemos podido explorar. Al final volvemos al punto anterior, donde es las gafas de la vida, que lo que tú le das, el enfoque. Así que no siempre hay que sentirnos fuertes, no siempre hay que pensar que podemos con todo. Así que esto es un punto muy grande en donde podemos llegar a tener esta tiranía del pensamiento positivo, como lo menciona, porque genera culpa que te sientas mal y claro que no. Hablando de las estrategias de afrontamiento, pues no existe una sola forma en la que una persona afronte el cáncer. Mientras una pueda mantener un optimismo y obtener mucha fuerza y este sentido de lucha para enfrentar el cáncer, pues existen otras personas que pueden caer en depresión, pueden estar en una tristeza constante, inclusive se pueden aislar de su familia, de la vida en general, y creo que ninguna está mal. No considero que sea muy correcto como catalogar en que una está bien y la otra está mal. Simplemente pues son personas afrontando una situación bastante complicada. Y existe un error desde mi punto de vista, que es el querer como bombardear a las personas de estos pensamientos positivos, en donde pues muchas veces las personas no están dispuestas a escuchar eso, a que le digan muchísimas cosas queriendo motivarlos, cuando pues muchas veces la verdad es que pueden generar el efecto contrario. Y pues es muy importante que las personas comprendamos de que esta situación por la que está pasando la persona pues es muy complicada. No solamente está implicado un estado físico, sino también un estado psicológico y emocional. Y personalmente creo que no es tan importante el saber cómo la persona está enfrentando la enfermedad, o si etiquetarlo de que está bien o etiquetarlo de que está mal, sino que más bien para mí lo importante es darles apoyo, darles un lugar en donde las personas puedan pensar, puedan hablar y puedan sentir lo que están sintiendo realmente, y que no sean juzgadas o que no sean bombardeadas por estos comentarios donde quieren generar un ambiente muy positivo. Pero pues no, la verdad es que creo que lo importante en este punto es no dejar sola a la persona. El rol del psicólogo. ¿Qué aporta la psicología en este proceso? Pues si bien está muy, por ejemplo, estereotipado aquí en México que el psicólogo es para locos, que es un punto muy malo porque no nos permitimos ayudar, no nos permitimos sentirnos bien. Alguna vez leí que si te das 5 minutos para cepillarte tu pelo, tus dientes, cambiarte, ¿por qué no puedes
darte 5 minutos, por ejemplo, dándole cuidado a tu mente, meditando, haciendo mindfulness. ¿Por qué no te lo puedes permitir? ¿Acaso no te lo mereces? ¿Tu mente no merece tener ese cuidado? Si no cuidas tu mente es igual como si no cuidaras tu cuerpo, te enfermas. Así que el psicólogo no está solo para cuando ya no puedes más, está para acompañarte desde el inicio, para ayudarte a entender lo que sientes, para ayudarte a ordenar tus emociones. Así que muchas veces estas personas que llegan a tener cáncer se pueden llegar a sentir culpables por no haberse atendido antes en este sentido. Pero como dije, hay que darnos simplemente el enfoque a que sea una nueva oportunidad. Por ejemplo, el trabajo psicológico puede incluir apoyarte en el momento de tu diagnóstico, prepararte emocionalmente para una cirugía, que una cirugía es un punto donde la gente se puede llegar a sentir débil, vulnerable, porque tiene miedo a morir, a lo que pueda pasar, a los efectos secundarios. Entonces un psicólogo te puede ayudar emocionalmente en esto, ayudarte a adaptarte a los cambios en tu cuerpo, como la pérdida de cabello, acompañarte en el miedo a la recaída, escuchar tus miedos, tu rabia, tu tristeza y sin algún tipo de juicio. También puede trabajar con la familia, porque ellos también son los que sufren. Ellos a veces son los que pueden sentir tu pérdida, el verte caer. Entonces, esta protección que te puede dar un psicólogo es muy importante. La psicología no cura el cáncer, pero puede hacer que el camino sea más humano. Aquí el papel del psicólogo es muy importante, sobre todo en todo el proceso que va a llevar esta persona. El acompañamiento psicológico es un punto muy importante para mejorar la calidad de vida del paciente. Con la terapia psicológica y un buen psicólogo puede mejorar la manera en la que la persona está sobrellevando su miedo, como pudimos verlo en el síndrome de Damocles, la ansiedad, los cambios que va a tener en la imagen corporal de la persona al someterse a los tratamientos médicos. Y claro, también a sobrellevar estos impactos emocionales, como pueden ser el diagnóstico, el tratamiento, después del tratamiento, las secuelas del cáncer, absolutamente todo. Algo en lo que también puede apoyar muchísimo el psicólogo es dar apoyo a la familia, en donde se pueda mejorar la comunicación y donde la persona obtenga herramientas para sobrellevar todo esto, desde todos los pensamientos que puede venir desde muchísimo atrás a los que estuvo en el proceso y lo que está viviendo ahora. ¿Cómo influye el apoyo de la familia en todo este proceso? Como bien se pudo decir hace un rato, el cáncer no solo afecta a quien lo padece, también transforma a la familia, a la pareja, a los hijos, a los amigos. En algunos casos los vínculos se fortalecen, en otros se tensan. Hay personas que se sienten más solas que nunca, incluso rodeadas de gente. A veces por miedo la familia evita hablar del tema. En otras ocasiones intentan ayudar tanto que terminan controlando demasiado, y también hay familias que desaparecen emocionalmente porque no saben cómo actuar. Por eso es tan importante fomentar una comunicación abierta, sin silencios que duelan, que el paciente pueda decir tengo miedo sin que lo callen, con un todo va a estar bien, que pueda llorar sin sentirse débil, y que la familia también tenga espacio para expresar lo que siente. Acompañar a alguien con cáncer también es un acto emocional que necesita guía y cuidado. La familia es algo muy importante, entonces es el núcleo donde nos desarrollamos, donde nos sentimos cuidados, y que una persona de nuestro entorno llegue a padecer con cáncer es un balde de agua fría a nuestras vidas, porque es sentir la pérdida desde antes, es saber que esta persona puede llegar a fallecer. Entonces, la familia juega un papel muy importante en este sentido, porque es el sentido donde nos podemos estar seguros, y si esto se rompe,
nos rompemos nosotros. Entonces nuestro entorno familiar, con amigos, con todos, es muy importante. Así que tenemos que fomentar una buena comunicación, estar para el paciente con cáncer y hacerle sentir seguro, hacerle sentir que ahí estamos pese a lo que pase, que tenga miedo y que todo va a estar bien. Así que una buena comunicación, eso también lo puede lograr hacer un psicólogo. Podemos llegar a tener terapias en donde podemos fomentar esta comunicación. Así que hay que acompañar también en lo emocional a esta persona que tiene cáncer en cuanto a su familia. Porque si no, esta persona puede llegarse a quebrar más. Y esto puede dificultar los tratamientos del cáncer. Pues el apoyo que va a tener la persona por parte de los familiares, de los amigos y de su círculo social, pues es muy importante, porque el apoyo que las personas le puedan brindar a la persona pueden tener un gran impacto en, por ejemplo, desde el momento en el que se le da el diagnóstico a la persona, en el momento en el que la persona decida o no tomar el tratamiento médico, en caso de que lo haya tomado, pues las secuelas que va a dejar el tratamiento médico, como ya se había mencionado, y también en caso de que la persona pues afortunadamente haya salido de esta enfermedad, pues cómo va a retomar su vida. En estas situaciones creo que es cuando el entorno de la persona pues es completamente importante. Algo que las personas tienen que tomar en cuenta es que es muy importante hablar y sobre todo acompañar a la persona sin juzgarla. No juzgarla en cómo puede estar reaccionando a ciertas cosas, cómo se puede estar comportando a otras. Que personalmente creo que las familias llegan a cometer ese error de juzgar de por qué está enojado, por qué está triste o por qué no se ve triste. Sería muy diferente a que la familia pues se informara y supiera qué es lo mejor para la persona que está teniendo este gran problema. Y claro, si las personas, la familia, los amigos, no saben cómo reaccionar o cómo tratar, claro, están completamente pues, no sé, invitados a que se informen, a que pregunten, a que se acerquen a profesionales para saber cómo pueden tratar y cuál es la mejor manera para no juzgar a la persona. ¿Qué es lo más importante y que deberíamos de recordar? Pues el cáncer no solo se trata con medicina, también se necesita una escucha, una comprensión y un apoyo emocional. Necesita que hablemos del miedo, del dolor, de la culpa, de los cambios en el cuerpo. Que las pérdidas más allá de lo físico, también de lo emocional, porque lo emocional importa. Y cuidar la salud mental de quienes pasan por esta enfermedad no es un lujo, es una necesidad. Hay estadísticas donde lo emocional, el cómo tomemos esto, puede afectar a si la persona sobrevive o no sobrevive al cáncer. Entonces se tiene que dar muchísima más importancia a lo emocional. Considero que cada clínica que tenga especialidad en cáncer o que atienda cáncer debería de tener un psicólogo, el cual pueda ofrecer las puertas para que estos se puedan atender en lo emocional. Así que invitamos a cuidar nuestra mente, a cuidar de nosotros mismos, a ver la vida desde antes para que cuando en un futuro, esperemos que no, y llegase un diagnóstico de cáncer, podamos estar preparados. Porque el cáncer es una realidad de nuestras vidas. El cáncer existe y te puede dar a ti, a tu mascota, a cualquiera. Así que hay que vivir con ello. Hay que cuidar la salud mental a nuestra familia, a quien esté pasando por esto, y darle la importancia que se debe a la mente. Así que muchas gracias por haber escuchado este debate. Agradezco a mi compañera Claudia por haber dado su punto de vista en cada uno de esos temas.
enfatizo a que hay que darle importancia a lo que pensamos, sentimos y decimos dentro de nosotros para un mejor cuidado y una buena bienestar en la salud. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente.